preocuparse? ¿Cuándo consultar? A todos nos ha pasado, pero hay datos interesantes. Se estima que en Chile al menos 1 de cada 10 personas sufre migraña y que el 92% de los afectados debe interrumpir sus actividades a causa del dolor. Estamos con un queridísimo amigo de la casa, un excelente doctor. Estábamos con el neurocirujano, el doctor Abel Olivares. Doctor, qué gusto verlo nuevamente en pantalla. Un abrazo para usted, para que nos comente. Este es su tema, doctor. ¿Qué tipos de dolores de cabeza hay? ¿Cuándo preocuparse? ¿Cuándo ir al servicio de urgencia? Porque puede ser indicador de que algo más está pasando, doctor. Lo escuchamos. Oye, tú lo has dicho. El dolor de cabeza es tal como un pequeño introducción, decíamos, es el dolor más antiguo de la humanidad. Mire. Imagínate que yo hablaba de que 3000 años antes de Cristo, nosotros tenemos 2000 años y tanto, como somos nosotros, la parte católica, pero sin embargo 3000 años antes de Cristo ya había dolores de cabeza. Y los primeros pueblos mesopotámicos en Egipto, digamos, esto lo consideraban algo mágico. Los que primeros empezaron a darse cuenta de esto fueron los romanos, ¿ya? Y muchas veces Arateo de Capadocia, que es otro tipo también, ya hablaba de los dolores unilaterales. Y aquí en este aspecto me quiero centrar. La gente dice, me duele la cabeza, ¿sí? Tengo jaqueca. Bueno, los dolores de cabeza, hay dolores primarios y secundarios. ¿Cuáles son los primarios? Los primarios son aquellos que ocurren en nuestra cabecita. Y en el primer lugar están las jaquecas o migrañas, que es un dolor muy, pero muy especial. Pero disculpe, entonces, ¿todos los dolores de cabeza son migrañas o jaquecas? No, a eso vamos. Okay. Yo decía que hablaba de dolores primarios y secundarios. El dolor primario es el que ocurre en nuestra cabeza, llevando la delantera, la jaqueca o migraña, que es un dolor muy especial. Y después vienen los dolores secundarios, que son generalmente opresivos, tensionales, vienen de problemas de la columna cervical, pueden venir de un tumor cerebral, pueden venir de una malformación como varices dentro de nuestra cabeza, que son la malformación arteriovenosa, puede ser por una hemorragia cerebral. Es decir, hay un montón de otros dolores de cabeza que no son las migrañas. Así que por lo tanto nosotros tenemos que decir, la migraña es una cosa especial y los dolores de cabeza en general están por otro lado. Ahora, doctor, las migrañas, doctor, ¿por qué se caracterizan? Sí, si lo puedo interrumpir un segundo, sí. y además aprovechar de saludarlo. Es como el viejo cuento, ¿verdad?, de que, a ver, todos los perros son mamíferos, pero no todos los mamíferos son perros. El dolor de cabeza, una de las expresiones podría ser la migraña o la jaqueca, pero no todas. El dolor de cabeza es como lo más amplio. Pero la migraña y la jaqueca, ¿es lo mismo? Claro, migraña o jaqueca es lo mismo. Jaqueca viene de hemicrania, ¿no? Y de allí hemicráneo por la mitad de la cabeza. Por ejemplo, ahí tú muy bien dices, ahí en nuestro gráfico dice dolor y generalmente náusea, cambios visuales, son algunos de sus síntomas. Pues bien, la jaqueca generalmente se diagnostica mediante la historia clínica. ¿Qué decimos nosotros historia clínica? Historia clínica es el interrogatorio del paciente. Empieza primero. Generalmente las jaquecas tienen un antecedente hereditario, es decir, en la familia hay jaquecoso. Ese ya es el primer punto. Perfecto. Segundo punto, sencillamente la jaqueca se origina, digamos, en algunos con aura y sin aura. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa aura? Sí. Aura significa un estado en el cual la persona, el jaquecoso, sabe que le va a venir. Empieza a sentir olores, empieza a ver estrellitas que nosotros llamamos fotopsia. ¿Se te nubla la vista? Muchas veces se nubla la vista, entonces esa persona sabe que va a venir un dolor de cabeza de Padre y Señor mío. Y después se desencadena la jaqueca y esa jaqueca generalmente es invalidante porque es con náusea, con vómito, incluso muchas veces llega a haber pérdida de conciencia. Se dice pérdida de conciencia y no pérdida de conocimiento, ojo. Oye, todo interesante el mundo dice además, conocimiento. Sí. Interesante cuando uno deriva después a ámbitos más focalizados, la cefalea en racimos, y efectivamente donde el dolor, aquí lo vemos, ¿verdad?, está más acotado. Uno ¿verdad, dice, doctor? Me agarró el ojo, doctor, así como muy popularmente, ¿o no? Sí, así es. Hay, efectivamente, tú estás hablando de cefalea en racimo, el clúster, que en un principio, de acuerdo a la Sociedad Internacional de Jaquecas en el mundo, estaba dentro de las jaquecas, pero la han también tratado de hacer una entidad clínica sola, porque es tan
como hablando en chileno, jodida, fregada, realmente que entonces ya es un cuadro único. Y se caracteriza también por algo de lo que se había dicho. Generalmente es todo en el ojo, es la antigua cefalea histamínica, es decir, en el ojo, lagrimeo del ojo, se tapan las narices, hay rinorrea, es decir, fluidez de mucosidad, dolor en el ojo intenso, y el problema es que la cefalea en racimo, se llama en racimo porque viene un dolor tras otro, aproximadamente, más o menos pueden ser 2 veces en el día, como pueden ser 8 episodios o crisis en el día. Entonces, tú comprenderás que realmente con una cefalea o clúster es un dolor, pero de padre, señor mío, que no se lo recomiendo a nadie. Una pregunta rápida, ya vamos a hablar de lo importante que es también hidratarse para efectos de los dolores de cabeza en general, pero en particular en este caso, la temperatura, ponerse frío o calor, ¿ayuda en algo? Generalmente, bueno, los dolores de cabeza, sobre todo en este tipo que es la migraña, estamos hablando de migraña o cefalea en clúster, no el otro tipo de dolor de cabeza. Ojo, cuidado, hay que saber bien la diferenciación. De allí que es importante, cuando hay un dolor de cabeza repetido, tiene que ir al especialista. Esto no se puede tratar, con todo el respeto que yo le tengo a los médicos generales, no lo puedes tratar con un simple paracetamol o con ibuprofeno. No, tienes que ir al especialista, porque a lo mejor no es una migraña, a lo mejor es un dolor secundario que tiene que ver con alteraciones del líquido cefalorraquídeo. Se te está fraguando un tumor. Entonces, un tumor que muchas veces está ¿Avisa? Totalmente... ¿Avisa así, doctor? Fíjate que paradójicamente el dolor de cabeza en los tumores es el último que te avisa. Hay otros síntomas. Por eso que sencillamente el especialista es el que tiene que ser específico en esto. Cuando uno siente que le bombea la cabeza. Ya. ¿Qué es eso, doc? Ese que te bombea la cabeza pertenece a la clásica jaqueca. Vamos a decir, ¿qué es lo que es lo más importante en la jaqueca? El dolor, primero habíamos dicho que generalmente es hereditario. Segundo, generalmente la persona sabe algunas cosas que le va a venir el dolor de cabeza porque siente dolores distintos, generalmente cerca la menstruación, en el caso de las mujeres, los estados premenstruales, generalmente es mucha tensión, es decir, hay una serie de cosas que desencadenan. ¿Y cuál es el estado clínico? Primero que el dolor es pulsátil, tal como tú estás diciendo, es una bomba, es un corazón que tenemos en nuestro cerebro, es pulsátil. En ese momento a una persona tú le dices, tú serías capaz de subir corriendo las escaleras, pero te va a decir, no, Nica, no, absolutamente no, porque se me explota la cabeza. El segundo aspecto que viene es que sencillamente la persona muchas veces puede decir, doctor, y después de pronto no veo nada, hay un escotoma, es decir, pierde la visión. Doctor, muchas veces me agarra todo el brazo y se me siente. ¿No? Y muchas veces se acerca náuseas y vómitos. Náuseas es el deseo prevomitivo, porque muchas veces uno le pregunta y le dice, ¿tienes náuseas? No, pero me dan ganas de vomitar. Bueno, esas son las náuseas. Tiene una pregunta ciudadana del público. Rodrigo Pérez está en la calle y nos comenta. Adelante, Rodrigo. Sí, y más que preguntas estábamos comentando, porque no es difícil encontrar a personas que sufren de migraña, de este dolor de cabeza intensísimo, y estamos con Carmen y con Susan. Y usted tenía una pregunta, Susan, ¿no? Mira, resulta que yo he sufrido de mucha cefalea, migraña que se le llama, a la hora de almuerzo, no tengo ganas de almorzar porque me produce náuseas. Claro. Y yo fui al médico y me dijo que era producto de la pandemia, del estrés que estamos viviendo. Puede ser por eso, esa era su pregunta, si que podía ser por eso o no. Buscaba la segunda opinión finalmente la señora Carmen. Claro, buscaba una segunda opinión porque ya se vuelve crónico y uno no sabe qué pensar. ¿Sí? Le vamos a responder esa pregunta, señora Carmen, porque le vamos a buscar justamente la segunda opinión, pero además Susan me estaba preguntando por su hija, porque su hija tenía un nivel de migraña que incluso se desmayaba, me decía usted, ¿no? Sí, muchas veces cuando ella se duchaba, a veces estaba sentada, se desmayaba. Entonces yo le fui a hacerle un escáner al cerebro y me dijeron que era cefalea. Y hasta el momento ella todavía sufre de lo mismo. Yo creo que aparte de todo el estrés que estaba pasando por la pandemia, yo quisiera saber si con las vacunas del COVID puede, claro,
Claro, si es que pueda influir en algo. Son varias las dudas porque el problema es común. Vamos a buscar la opinión del especialista. Sí, doctor Abel, por favor. A ver, con respecto a la primera señora que estaba diciendo, el dolor de cabeza es un dolor de cabeza, vuelvo, insisto, muy específico. Y cuando le dieron un tratamiento o lo tomaron, yo creo que lamentablemente lo tomaron muy a la ligera. El dolor de cabeza es muy, muy específico, así que por lo tanto creo que ella tiene que, la verdad las cosas, me acuerdo de Álvaro Salas, tiene que hacerse ver, no es que sea invisible, pero tiene que acudir a un especialista, para que vean la historia, porque ojo, no solamente el dolor de cabeza, la migraña o jaqueca está dentro de este gran capítulo de la cefalea. Está en el gran capítulo. La cefalea es un libro grande que te acepta mucho. Y con respecto, perdón, lo que decía la chica, con respecto a su hija lo más probable, ojo, hay muchos también, por decirlo así, diagnósticos asociados. Hay que ver si en la familia hay alteraciones de conciencia, epilepsias en la familia, epilepsias no precisamente del núcleo íntimo, sino que una tía, un tío, eso muchas veces no se sabe. Y la cefalea o dolor de cabeza, que la están etiquetando como migraña, sea un episodio de una pequeña epilepsia, y realmente ahí hay que hacer otros exámenes. Por eso que los exámenes y el diagnóstico de una jaqueca no es llegar y decir, ah, no, es una jaqueca, o tómate una pastilla. Pero doctor, ¿usted ha visto una espiral de consultas a propósito de estos últimos tiempos que han sido particularmente convulsos en Chile? Así es. Por ejemplo, echarle la culpa a la jaqueca de la pandemia, eso no es cierto. Podríamos decir una persona que está muy preocupada, tenemos otro tipo de dolor de cabeza que es la cefalea tensional, que es la primera causa de dolor de cabeza. Es decir, la tensión. ¿Cuál es la tensión? La tensión muscular de los músculos del cuello. Esa es una tensión en la cual la persona está preocupada, no pudo dormir, va a perder la pega, Doc, tiene que pagar, etcétera, etcétera. Desde acá abajo, usted diría, Sí. ¿dónde duele? ¿En qué parte duele de la cabeza cuando estamos hablando de un dolor por tensión? ¿Cómo lo podría describir? Sí, el dolor tensional generalmente se caracteriza primero porque duele la nuca, duele el cuello y duele los músculos frontales, los frontales, sobre todo los frontales y los temporales. Nosotros en nuestro cráneo tenemos unos músculos que son como una especie de abanico, ¿Ya? pero es musculatura. Y esa musculatura se tensa, se pone muy tensa. Sí. Y al tensarse, fíjate, al tensarse produce ácido láctico, y el ácido láctico Duele es como mucho. que si fuera por decirte, como al jaquecoso, tomar un poquitito de alcohol, le desencadena una jaqueca de padre y se Eso le olvida. quería Entonces, preguntar. hay una relación del dolor tensional Sí, claro. hacia la jaqueca. Y Ya. aquí tenemos un fenómeno muy, pero muy particular que muy pocos lo saben. La incidencia de los problemas de la columna cervical sobre la jaqueca. Dice, a mí me ha tocado muchas veces, doctor, tengo dolor de cabeza desde hace mucho tiempo, jaqueca, etcétera, y le empiezo a hacer el examen y lo primero que le digo, ¿usted se despierta con dolor de cabeza? Sí, me despierto con dolor de cabeza. ¿Qué hora? 5, 6 de la mañana. Sí, doctor, me despierto con dolor de cabeza. Después en el día como que se me empieza a pasar. Esa persona, lo más probable que tenga un dolor de cabeza secundario que incide en la jaqueca. Y eso por la columna. Es la columna. ¿Y el bruxismo, doctor? ¿Qué pasa Ese con las es personas que otro- bruxan? Perfecto. Es otro de los fenómenos que la articulación temporomandibular hace lo mismo. Te tensa todos los músculos de la mandíbula y los infrayoideos. Aquí nosotros tenemos unos musculitos que se llaman homoyoideo, tiroideo, etcétera, y que sencillamente están en relación con los músculos de nuestra nuca. Y al estar en relación con los músculos de la nuca, volvemos al denominador común. Tensión, contractura, motivo por el cual la persona rechina los dientes y dicen, hay que ponerle una placa. Sí, pero eso es el síntoma. El problema hay que tratar la causa. Claro.
Y la Claro. causa tiene que ver, ¿por qué? Ahora, yo muchas veces digo, a ver, abra la boca. Y tienen una mala oclusión y ahí yo tengo que decir, ¿sabes qué? Tienes que irte al ortodoncista o al maxilofacial que te vea, no solamente poner frenillo, es mucho más allá de eso. Una pregunta Doctor. cortita, Sí. perdón, es que lo dijo muy rápido. Habló del alcohol. ¿Hay alcohol, hay alimentos que pueden detonar un dolor de cabeza, una migraña? Claro, los jaquecosos lo saben muy bien y ellos han descubierto, uno les pregunta, pero hay efectivamente alimentos que producen dolor, es decir, que le da el primer gatillaje. El chocolate. Un jaquecoso sabe que no puede comer chocolate en la mañana, porque inmediatamente a los 20, 30 minutos va a estar con jaqueca. El jaquecoso sabe que no puede tomar una piscola o un vaso de champán. ¿Por qué? Porque sencillamente va a llegar inmediatamente. El jaquecoso sabe que ciertos quesos, a lo mejor todos los quesos le producen lácteos dolor de en general. cabeza. Es decir, hay una serie de cosas. Los cítricos, por ejemplo, el pomelo. El pomelo, yo siempre me voy a acordar una vez estando en Estados Unidos, tenía que recibir un premio, pero antes de ese premio me fue a jugar tenis y en ese tiempo los jugos de naranja se usaba ciclamato, que era un endulzante, así como la sacarosa. Pues fue un dolor de cabeza de padre, señor mío, que no pudiera recibir el premio, paré en la clínica de la Perdone, universidad. doctor. Así de simple. Usted que remedia, usted también padece y fuerte. Sí, bueno, sí, efectivamente, yo fui jaquecoso, porque se dice que la jaqueca es el doble 5. ¿Qué es eso? Comienza a los 5 años y termina supuestamente a los 55 años. Pero eso es mentira. Digamos, cuando yo pasé los 55 años, se supone que yo tenía menos dolores de cabeza, pero de pronto, cuando hay mucha presión, mucha tensión, de pronto me doy cuenta que estoy con el dolorcito de cabeza. Bueno, Oiga, que Doc, por supuesto sé cómo tratarlo, Perdón, pero sí. dice empieza a los 5 años, o sea, qué difícil debe ser manejar cuando un niño tiene dolor de cabeza. Es terrible. Y cuando tiene situaciones de dolor de cabeza reiteradas en el tiempo. Sí, los niñitos, justamente, los niñitos a los 5, 6 años sufren dolor de cabeza, ellos se llevan la manito y el problema es que, ¿qué es lo que hacen los papás? Los papás le dan paracetamol. ¿Sí? O por ahí unas gotitas de ibuprofeno, algo por el estilo. Felizmente los niños, esos analgésicos comunes que no le hacen efecto a los adultos, en ellos sí hacen efecto. Y generalmente lo mejor es dormir. Los niños duermen y sencillamente después de la Apapachar. turma amanece como aquí, no ha pasado nada. No Así ha pasado nada. Así que realmente, digamos, a mí muchas veces mis hijas me dicen, pero papá, tú hablas mucho de tu experiencia personal, pero por supuesto, si yo he vivido mi vida, yo no puedo hablar de la persona del lado, tengo que hablar de mi problema. Y yo me acuerdo, yo tenía aproximadamente 6 años en ese tiempo en mi ciudad de Ovalle, un saludo para allá, para Ovalle, mi querida ciudad de Ovalle. Me acuerdo que me daba este dolor de cabeza y me mandaban a dejar a la casa. Y yo, y como los borrachitos, iba en las esquinas vomitando, porque ese es el dolor de cabeza. Me daban en esa época Mejoral y sencillamente a dormir y después aparecía como nuevo. Porque ese es el jaquecoso, aparece como nuevo. Sabemos que no tomar rápidamente. ¿Qué es lo que sí recomienda usted? Por ejemplo, ¿verdad? Agua en sí misma y algunos tés en particular, porque tienen cafeína. Mira, bueno, muchos medicamentos, los antiguos jaquecosos, tenían efectivamente un poquito de cafeína, que es un pequeño estimulante. Ahora, el fenómeno de la jaqueca, yo llegaba a la siguiente conclusión. Los jaquecosos somos medios alérgicos. Fíjate qué increíble, somos alérgicos. De allí que el clúster, que es la cefalea esta en racimo, también tiene que ver, se la llamaba histamínica. ¿A qué somos alérgicos? A todo lo que dijimos recién, al vino, al alcohol, por decirte, a la cebolla, la persona dice, oiga, me encanta la ensalada chilena, pero a los 30 minutos estoy con un dolor que me vuele el ojo. Entonces, la alergia, ¿en qué consiste? No es que consista que la persona le pique, picor, que se ponga roja, que le salgan ronchas. No. ¿Qué es lo que sucede? En nuestro cerebro, esa alergia produce en las arterias del cerebro, que son las cañerías de nuestro cerebro, produce una vasoconstricción, se aprieta. Sí. Se aprieta. Vamos y entonces el cerebro, como sabe muy bien, el cerebro es lo más inteligente que puede haber, sabe que esa vasoconstricción mantenida
va a disminuir el riego sanguíneo y va a tener un infarto la persona. De hecho, muchos jaquecosos tú le haces un escáner y tienen múltiples infartos Doctor, antiguos. o sea, nos quedamos con el consejo, porque entregamos muchos datos, que si entonces dolor de cabeza es recurrente, digo, hay que ir a chequearse, hay que ir a visitar al doctor para ver qué está pasando y si es que esto finalmente es una luz de algo más. Doctor Abel Olivares, le queremos agradecer, un abrazo cariñoso para usted, que igual. tenga Un abrazo, un excelente doctor. día, Muy lo bien. queremos mucho, Gracias. bienvenidos. Y Marilyn Pérez rápidamente aparece en pantalla.